familia? ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor Videberry. Buenas noches, ¿cómo va? Gustazo verlo. ¿Bien? Bien, bien. Nos reencontramos en Visión Farmacéutica. Sepan que aquellos que han tenido la posibilidad de ser elegidos, hay un señor allí que nos hemos comunicado el otro día para ir a almorzar o a cenar a un lugar de encanto en el bosque, en Parque Leluar, ya le haremos la entrega del ticket. Suena bien, ticket correspondiente. Su voucher. El voucher ahí con Marcelo, nuestro amigo de Bosque Leluar, una parrilla fantástica. Así que muchas gracias. Son 2 por programa, así que si tiene la generosidad nos llama, allí está el teléfono. Bueno, una noche interesante que tiene que ver con esto que ocurre, con este clima. De mucha actualidad. Vamos a empezar con un médico. Si te parece bien, está ya esperándonos el doctor Francisco Barone, que ha generado buena repercusión la visita anterior. Sí. La gente lo ubica, al menos en la farmacia, hacen referencia al programa donde estuvo el doctor Barone. Mucha gratitud la gente. Francisco es neumonólogo. ¿Y por qué, Guillermo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de hoy? La gripe, las vacunas. La gripe, la falta de vacunas, ya podemos estar hablando de la falta de vacunas y bueno, los consejos que nos pueda dar el doctor para evitar el contagio y quienes sí o sí tienen que vacunarse y desmitificar algunas cosas. Nuestra manera de estar dignos en la tele es gracias a nuestro sastre que es Guillermo, que le agradecemos, y el catering de la confitería alemana de Castelar, que son muy generosos porque también asisten a nuestros invitados. Vamos a la apertura formal y empezamos. ¿Cómo no? Visión Farmacéutica. Ya arrancamos. Gracias a Pedro de Castelar, que nos dejó saludos, le dejó saludos a usted también. Dice que consume muchos medicamentos por un problema cardíaco y que nos ve y quería saludarlo en el arranque del programa porque además le gustaba mucho el escenario y nosotros también estábamos muy contentos con esto. Bueno, hablando de Visión Farmacéutica, tenga la posibilidad de vernos en la repetición, en el estreno, a través de nuestra señal en YouTube, y hoy le estamos agradeciendo y aprovechando el tiempo al máximo, porque son tiempos en los que la gente anda con el pecho cerrado, se quiere vacunar, que no hay vacunas, que los chicos, cómo cuidamos. Bueno, lo invitamos nuevamente y lo molestamos en una actividad enorme que tiene. Debo agradecerte, Francisco, para nosotros, Pancho Barone, un gusto que estés. Doctor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenido. Y muchas gracias por la invitación. A vos. Vaya el agradecimiento de la gente que en tu farmacia somos como puente, porque, a ver, cuando uno se atiende con un médico y de golpe no sabe y lo ve en la pantalla, llama al número para decir, ese es el médico que a mí, generosamente, porque ustedes ponen todo, me ayudó, alguien dijo... Sí, me salvó la vida, porque uno cuando lo escucha, pero para el paciente es, me salvó la vida. Totalmente. Cuando uno está en el mostrador y hay varios, y dice, lo vi en la tele, ¿usted estaba con el doctor Barone? Sí, a mí el doctor Barone me salvó la vida. Uno sigue atendiendo, tiene mucha gente, pero lo que implica, alguien dice, me salvó la vida. ¿No? Entonces, me estoy haciendo famoso. Entonces... Es maravilloso eso, ¿no? Para vos como médico, digo... Es la devolución de los pacientes. Y es muy común que la gente sea muy agradecida. Realmente sea muy agradecida. Bueno, Francisco, ¿cómo estamos, Pancho, con este tema de la salud, con estos fríos? Es un momento de los más agudos, en la búsqueda de vacunas que no aparecen. En la época invernal, cuando empiezan todavía en otoño, evidentemente la patología respiratoria se hace mucho más evidente, ¿no? Y el tema de la vacunación es un tema muy importante, porque inclusive porque hay muchas discrepancias con respecto a la vacunación. Hay quien dice sí vacunar, hay otros que dicen no vacunar, hay gente que le tiene miedo a la vacuna. Y sin embargo es una de las herramientas más importantes que se tiene como para tratar de prevenir esta enfermedad que es la gripe. Te pregunté fuera de aire y vale la pena ahora, ¿estamos en tiempo de vacuna? Porque muchos también me han dicho, bueno, pero ya pasó el tiempo, ya no me puedo vacunar. Eso, mirá, el otro día un paciente mío viene y me pregunta, ¿puedo vacunarme? Porque en una farmacia le dijeron, no, ya no es necesario porque ya se pasó el tiempo. Y no es así, no es así.
dos conceptos equivocados de esa persona que informó a esta persona. Uno, que no pasó el tiempo, porque mientras el virus esté circulando es importante vacunarse, sobre todo los que tienen la patología crónica, ¿no? El EPOC, la insuficiencia cardíaca, diabetes, etcétera. Todavía no se alcanzó el pico máximo, que se calcula más o menos para julio, agosto, sería en la semana epidemiológica la más importante. Y además de eso, estamos hablando de la gripe, ¿cierto? Y además de eso, un concepto equivocado que tarda 45 días en desarrollar anticuerpos, y eso no es cierto, porque tarda aproximadamente 2 semanas, 14 días en tener el pool de anticuerpos. Es importante lo que decís, todavía no estamos en el pico. No. O sea, no, claro, por eso yo quería entonces recalcar esto, para que no pase como una información más que a veces alguien se distrajo y no lo escuchó. Estamos a tiempo de vacunarnos. La inmunización, lo dice el doctor, tarda 2 semanas. Si el pico es para julio o para agosto, entonces, por favor, yo no sé cómo va a estar el tema de las vacunas, porque no hay vacunas. Ya escapa la farmacia, escapa al médico. No sé cómo está la situación, si va a haber otra partida. Pero por lo menos para que la gente sepa lo importante que es la vacunación y para desmitificar, porque la cantidad de pacientes que pasan por el mostrador, uno recoge de todo. La gran mayoría se vacuna, pero algunos pacientes, aún teniendo en PAMI la vacunación gratis, dicen, no, yo no me vacuno porque cuando me vacuno me enfermo, cuando me vacuno me engripo. Entonces, ahí yo quería que el doctor vuelva a hacer esa aclaración, que la escucho ya hace más, yo hace más de 20 años que estoy en el mostrador, a pesar de que soy muy joven. Ya sabía que iba a aclarar eso. Pero, a ver, ¿qué pasa? No, yo no me vacuno porque cuando me vacuno me enfermo, o un vecino se vacunó y le hizo peor. ¿Podemos hacer una aclaración de eso para desmitificar esto? Sí, es muy importante, es un tema importantísimo. Primero, la vacuna está hecha con virus muertos. No produce enfermedad de tipo gripal. Lo que puede producir son 2 cosas, o una reacción, como efecto adverso, como tienen todos los fármacos y todas las terapéuticas pueden tener efecto adverso. Uno es la reacción local, ¿no? Es decir, una inflamación donde es el lugar de la inoculación, que se da en forma intramuscular a nivel en el deltoides, en el brazo. Por un lado puede ocurrir eso, y por otro lado puede ocurrir algo que se llama síndrome pseudogripal, es decir, que el paciente puede tener inmediatamente después de la vacunación. Puede tener fiebre, puede tener mialgia, es decir, dolores de los músculos, puede sentirse como si estuviera engripado, pero en realidad es una reacción que aproximadamente a las 48 horas se resuelve por sí misma. Se iba a engripar igual. Digo, claro, pero no es gripe. Pero no es gripe. Claro, es gripe. Nadie que se vacune va a contraer gripe por la vacuna. Vale, claro, eso es. Es una reacción que puede ocurrir o no. De hecho, el personal de salud tiene que vacunarse. A mí me ocurrió este año. Años anteriores que me he vacunado no me pasó nada, y este año sí tuve 48 horas de un síndrome así gripal que se fue. Listo. Pero por eso se llama pseudogripal, es decir, que simula que es una gripe, pero no lo es. Queda resto después de la gripe, ¿no? Queda el cuerpo, la tos, el movimiento, no es el mismo. Hay mucha gente que conozco me dice, ¿cómo me está costando recuperarme? Sí, bueno, eso ocurre con todas las enfermedades virales. Una persona puede tener una neumonía por neumococo, que es una bacteria, y en general, cuando empieza con el antibiótico, empieza a sentirse bien, ¿no? Pero con los virus, que no es necesario dar antibióticos, esto es importante, salvo la medicación precisa por ahí para el H1N1, que es el oseltamivir, que es un antiviral en realidad. Para los virus requiere que pase su proceso, y ese proceso no va a continuar varios días con un malestar, un cansancio, que nosotros decimos astenia, un cansancio, un dolor corporal, pero bueno, eso con el tiempo se va haciendo y resuelve. Y a veces el tema de la tos, a veces se cronifica un poco, que hay que tratarla sintomáticamente. Ahí entramos en algunas imágenes que trajiste, pero antes quería decirle algo que nos dejó la producción, porque en realidad no tenemos el dato concreto de por qué están faltando las vacunas, después lo vamos a charlar. Invitamos al doctor Bentaberri, titular de la región de Morón, del PAMI,
notamos un poco reticente. Me parece que bien podría ser escuela este espacio de televisión para poder contar lo que pasa. Entiendo las ocupaciones con semejante cargo, pero también deben entender los tiempos de estudio y de grabación de un programa como este. Fuimos a la fuente, no tuvimos éxito todavía. Espero que puedan reflexionar y tenerlo acá, porque va a ser importante contarle en directo qué es lo que está pasando y cuál es la campaña que hacen. ¿Está bien? Sí, cómo no. ¿Qué tenemos ahí? ¿Gripe o influenza? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Porque lo bautizan de distintas maneras, ¿no? Exacto, pero que hay que diferenciarlo de lo que es el resfriado por rinovirus, que también es un estado congestivo, catarral, nasal, fundamentalmente, que no es gripe. Y muchas veces la gente le aparece 2 moquitos en la nariz y ya piensa que está engripándose. Y esta serie de diapositivas, la fuente es el Ministerio de Salud de Nación. Bien. Y quiero recalcar eso, decir que no es una fuente cualquiera, lo que está expresado ahí. Ahí habla de lo que contaba Guillermo también, como personal, el vacuna en la farmacia, está en contacto, uno se vacuna y ahí Sí, abajo dice el por supuesto. personal que tiene, El personal de salud salud tiene que estar vacunado, personal ¿no? de riesgo. Avancemos con la próxima, Dani, por favor. Bueno, allí en parte lo hemos dicho, pero está bien que lo recordemos. Sí, quienes deben recibir la vacuna antigripal, personal de salud, las embarazadas en cualquier momento de la gestación, inclusive durante la lactancia puede recibir la vacuna, todos los niños de 6 a 24 meses, en estos casos se da 2 dosis con una diferencia de 4 semanas, después de los 2 años hasta los 64 años se da una sola dosis y se da fundamentalmente en las personas que tienen enfermedades de riesgo, como puede ser los pacientes con patología respiratoria crónica, como la enfermedad pulmonar, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las insuficiencias cardíacas, inmunodeficiencias congénitas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, diabéticos, es decir, para resumir, todas las patologías que comprometen el sistema inmunitario, es decir, que lo hace inmunocompromiso, tiene un inmunocompromiso a la persona. Eso genera cierto grado de deficiencia en su defensa, entonces hay que vacunar. ¿Por qué en otros países no hay grupos de riesgo determinados y se vacuna a todo el mundo? ¿Se pensó en hacer algo parecido? No lo sé. Digo, estaría bien. Teóricamente sí estaría bien, porque hay gente sana que puede enfermar. Lo que pasa es que en general las personas que no tienen enfermedades crónicas tienen la evolución de la gripe, resuelve sola y no tiene mayores complicaciones. ¿Para qué es la vacuna fundamentalmente? Para evitar las formas graves de gripe que se da en personas con inmunocompromiso. Háblame de este chiquitito. La cepa es estacional ahora. La H1N1 es uno de las cepas de virus y que actualmente es estacional y que viene incluida en todas las vacunas. Y lo otro es lo que decías, Guillermo, recién. La puede recibir gratis en hospitales, en centros de salud, aunque están faltando. Aclarar esto, que en todas las vacunas está, la cepa H1N1, porque la gente tiene mucha confusión. Sí. Todas las vacunas tienen la cepa contra la gripe, llamada gripe A. Decías, y cierro con esto, están faltando. Sí, están faltando en los centros de salud, pero lo que quería recalcar es esto, que toda persona con factor de riesgo tiene que recibirla en forma gratuita dentro de los centros de salud. El tema es es la provisión de la vacuna, que personalmente desconozco cuál es la causa por la cual no se provee. Clarísimo por parte de los dos. Se queda el doctor Barone para un próximo bloque. ¿Le parece bien a usted? Sí. No hemos hablado de otras cosas. No me va a hablar de fútbol, por favor. Pienso tocar el tema deportivo. ¿Usted lo sacó? No, lo conozco, ya es viejo. Pausa, por favor. El mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, chikungunya y zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Pone boca abajo cualquier recipiente que no uses o elimínalo. Fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos o dolor abdominal, sarpullido. Si tenés estos síntomas, no te automediques
y consulta urgente a un médico. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Muy bien, allí en pantalla nuestro teléfono es el 44893154, son líneas rotativas, hay un WhatsApp también allí, puede enviarnos imágenes de alguna zona que tenga cuestiones, como aquellos que dicen, mira, la farmacia no me cumple el turno, hágalo saber. Lo hemos dicho muchas veces acá y nos encargaremos desde el mismo colegio de farmacéuticos. Bueno, retomamos con el doctor Barone, que generosamente estamos hablando, si no vio el bloque anterior, qué pasa con estas gripes, cómo estamos nosotros. Hizo un trabajo, ahora ponemos en pantalla la continuidad de algún gráfico que trajo. Guillermo. No, yo dejar claro, porque en el otro bloque dijo el doctor, a veces alguien tiene 2 moquitos y cree que está engripado. También desmitificar eso. Me vacuné, no tuve reacción, no pasó nada y al mes me engripé. No se engripó, tuvo un resfrío. No evita la vacunación antigripal que pueda tener un resfrío, una neumonía o cualquier otra patología. Claro, lógico. Ahí estamos. ¿Cómo transmitimos el virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo nos protegemos del mismo? A ver. Bueno, esto es... Yo lo que hice fue una selección de preguntas como para que en general el público pueda... son las preguntas que se hacen las personas no profesionales, no médicas. Es cómo se transmite el virus, es a través de las gotitas de flush, es decir, las gotitas que salen cuando tosemos o cuando estornudamos, y se transmite de persona a persona. ¿Qué medidas existen para prevenir? Bueno, la vacunación es el arma más importante, por un lado, para las formas graves, como lo dijimos antes. El lavado adecuado de las manos, siempre tenemos que estar lavándonos las manos, sobre todo cuando manipulamos material biológico. Y cómo hacemos de barrera en la forma de toser, esto de ponerse en el pliegue del codo. Son muy pocos los que lo hacen en realidad, ¿no? No sé si son pocos, no, porque está yo bien, por está ahí conducta. lo veo por la calle y veo gente que lo hace. Bueno, Así que la verdad que creando conciencia, ojalá. No lo sé, pero si son pocos o no, pero veo gente que lo hace. Porque no es lo mismo esto que hacer esto así. No es lo mismo. ¿Y cuándo es conveniente vacunarse contra la gripe? Bueno, siempre están a partir del mes de abril, pero un poco lo que habíamos mencionado antes, que mientras el virus esté circulando, hay que vacunarse, ¿no? Es decir, se puede vacunar, y que entre 10 y 14 días se generan los anticuerpos, así que en esta época, por ejemplo, sería ideal, sobre todo los que tienen patologías crónicas. Qué importante, Guillermo, que las vacunas estén o aparezcan y empiecen a Sí. a darse, ¿no? Porque estás haciendo un hincapié maravilloso en esto, la manera de prevenirlo es la vacuna, y si la vacuna no está. Sí, y concientizar que sí hay que vacunarse, no tener miedo a la vacuna, y sobre todo la gente en grupos de riesgo. ¿Y cómo es esto que dice allí? ¿Cuántas dosis hay que aplicarse? ¿Una sola? En los chiquitos hasta los 2 años se aplican 2 dosis. Una, es decir, la primera dosis, y a los 4 meses la segunda dosis. A partir de los 2 años en adelante es una dosis. Bien, y... Es una dosis por año, así que Sí, anual. esto es importante. Sí, recalcar. también. Ah, está También, bien, sí. que Ya me vacuné el año pasado. Claro, exacto. Claro, no, todos los años hay que vacunarse porque los virus tienen la propiedad de mutar, es decir, de cambiar el gen viral. Entonces, aparecen nuevas formas de virus que son infectantes y que no está cubierto por la vacuna anterior. Por ejemplo, ahora ya apareció la forma H3N2, que es un nuevo tipo de forma que aparece el virus. Y bueno, esto es algo que se da cada año, se rehace en la vacuna, y por eso hay que aplicarse todos los años. Alarman los datos que a veces proporcionan algunos medios, ¿no? Frente a los datos concretos sobre muertes a causa de determinada gripe, son comprometedores y preocupan. Sí, por Supongo supuesto. que a vos también sí. te llegan directamente. Hay que tener en cuenta algo que es importante para no generar psicosis muchas veces. Lo que se ha visto es la mayor cantidad de los pacientes que han fallecido por gripe A corresponden a los grupos de riesgo. Creo, estando repasando un poco lo que es la epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, creo que de los casos que han fallecido, uno solo no tenía factor de riesgo. Entonces, esto es muy importante para concientizar a aquellos que sí tienen factores de riesgo.
Claro, porque cuando hablamos de factores de riesgo son patologías preexistentes, no es que la gripe está haciendo tanto estrago. Pero por otra parte, a mí personalmente, que tenemos un pequeño espacio en un medio, empezar un noticiero diciendo otro muerto por la gripe A me parece muy desagradable y no ayuda a la salud pública. Igualmente, pero son políticas de algunos medios, ¿no? Digo, por eso, y abajo un grafo grande que dice van tantos muertos, no ayuda. Si me permitís un poco aclarar un término que parece semántico, pero a veces no lo es tanto. Yo digo factor de riesgo porque hay una costumbre de decir factor de riesgo. En realidad el factor de riesgo es en la persona que está enfermo y que tiene síntomas de compromiso importante, como caída de la saturación de oxígeno, como dificultad ventilatoria importante. En realidad se llama condición de riesgo a los que tienen patologías crónicas preexistentes, que son los que pueden llegar a tener formas graves de la gripe. ¿Cómo resolves la imposibilidad de darle vacunas cuando la gente viene a tu farmacia? Y esto es un caso... Resolver es imposible, contener. Porque además vienen buscando ya, ¿no? Tus clientes que son... Vienen, llaman, sobre todo porque la gente toma conciencia que hay que vacunarse contra la gripe cuando hace frío. Recién decía el doctor, hay que empezar en abril, en mayo. No, hasta que no hace frío, no piensan en vacunarse. Entonces ahí es cuando llegan y... Por eso digo, inclusive gente que está en grupo de riesgo que no le ha dado importancia hasta que no vienen los primeros fríos. Pero no, resolver no, contenerlo. Es tiempo de bronquiolitis, ¿no? Sí, ahora es por ahí es el momento clave también. De acuerdo a la epidemiología que publica el Ministerio de Salud, estamos en el pico de la bronquiolitis, ¿no? Que ocurre en los lactantes, en los niños pequeños, que no es H1N1, sino es otro tipo de virus. La vez que nos hablabas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, contabas que se daban más casos, más allá de que algún famoso por ahí explota en la tele y volvemos a los medios, y entonces se hace masivo, pero lo comprobás casi cotidianamente en el consultorio, ¿no? El tratamiento, que hay que hacer un seguimiento, que hay que consultar. Tus placas terminaban recién, ya terminaron, ¿no? Pregunto. Sí, decían, la última, consulte con su médico, porque eso es importante. A ver, destacalo. Cuando uno tiene dudas, tiene que ir a la fuente, y la fuente es el médico de cabecera. La fuente es el médico de cabecera, ya sea en pediatría, ya sea en adultos, y creo que es importante remarcar eso. ¿Por qué? Porque el tema, como comentaba antes con respecto a este paciente, de que por ahí era mal informado en algún caso, el que tiene que manejarlo es el médico de cabecera. No le entiendo que me dice la producción. Bueno, algún graf allí, bueno, ya tenemos que cerrar, por supuesto, sí, pero ¿algún consejo para dejarnos, para terminar de concientizar? Este programa además se va a repetir y me parece que en este tiempo es más que útil poder llegar a concientizarnos con esto. Mira, el consejo es esto último que dije, de consultar al médico de cabecera, de no tenerle miedo a lo que es la vacunación. Hay muchos tabúes, hay gente que se le genera temor lo que es vacunación y me dicen, yo no me vacuno, y sin embargo... Temor por el pinchazo, no le puedo creer. No, temor por la vacuna. Por todo lo que decíamos. Por los efectos de la vacuna. Comentarios equivocados que circulan. Claro, bueno, hay que desmitificar eso. Cuando hablamos de aerosol terapia la vez pasada, hablamos de los temores que generan el PAF o lo que genera el corticoide, ¿te acordás? Sí. Esto pasa lo mismo. Hay mitos, en todas las cosas se generan mitos, y esos mitos son los que hacen que muchas personas no alcancen a cumplir con un tratamiento adecuado en su patología, y la vacunación es parte de un tratamiento. Bien, bueno, no, me dicen que vamos a agradecerle a tu secretaria, lo hago público, pues Karina, a quien conocemos, que es tan generosa, que pudo acomodar más o menos los turnos del doctor Barone, para poder tenerlo acá. Nosotros grabamos el programa normalmente en horarios del mediodía, para complicar a algunos, para ayudar a los profesionales que entre el consultorio y el hospital se hacen un hueco y son tan generosos como el doctor Barone de venir a visitarnos. Le mandamos algunas cosas dulces de nuestro catering, que es la confitería alemana de Castelar, que son tan amables, y la que cumple años generosamente se luce en pantalla.
nuestra querida Florencia, porque te llevas una... Grandes ligera... estrellas empezaron así, cruzados en cámara. Usted lo ha dicho, ¿eh? Bueno, tengámoslo en cuenta. mire, varones. Bueno, Mire qué recetarios puede hacer, belleza. Acérqueselo por favor en nombre del Colegio de Farmacéuticos. Para que nos haga letra clara, ¿no? Así Claro, que la puedan entender los farmacéuticos. Muchas gracias. No. Hermosas, realmente hermosas. Se lo merece, gracias Pancho, de verdad. Así que, no, todo lo contrario. Así que Karina se va a poner contenta con los dulces. Bueno, ahí está. Le Y agradecemos. los pacientes también. Por favor, téngannos paciencia si algún atraso han tenido. La causa y culpa ha sido nuestra. Gracias, Pancho. Todo lo contrario, gracias. Que ande muy bien, Guillermo. Igualmente, Nos buenas encontramos noches. la semana que viene. Familia, son muy amables. Una vez más, Visión Farmacéutica. La semana que viene nos encontramos. Gracias.